Inicia porque ya pasaron los 5 minutos. Bueno, chicos, pues muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con nuestra sesión virtual. Ya es la semana número 3 de este parcial número 2. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del tema inteligencia emocional, como bien lo dejamos claro la semana pasada. Continuamos con la misma dinámica de participación donde ustedes pueden participar de manera voluntaria y bueno, se les cuenta como participación, como decíamos hace ratito, pero ya no tienen que subir nada a la plataforma, ya nada más yo les pongo la calificación directamente y eso sería prácticamente todo. De igual forma, les comento que las siguientes semanas son parciales y entonces, pues nuestro parcial va a quedar el mismo día y a la misma hora que nosotros tenemos nuestra clase. Si, por ejemplo, nuestra clase son los lunes de 9 a 10, entonces nuestro examen sería lunes de 9 a 10, ¿vale? Para que ustedes así entren a la plataforma, por favor. Entran con su correo institucional y entran con su correo institucional y por favor, a ver, permítanme. Ok, entran con su correo institucional, ¿vale? Y ya lo contestan solamente en el horario estipulado. Va a ser un formulario como el que ustedes ya conocen y eso sería prácticamente todo. Ya no se pueden entregar actividades extemporáneas, ustedes ya lo saben, se les está dando unos cuantos días hasta los domingos para poder entregar, pero ya más allá ya no es posible. Entonces, esa es una cuestión. Los exámenes inician en la siguiente semana, ¿va? Entonces nosotros empezamos el lunes 5 para que así lo tengan contemplado y ya nuestra clase la vamos a dejar hasta dentro de 15 días, es decir, empezando el día 12 de julio, que vamos a estar trabajando con eso. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con lo que es, decíamos, inteligencia emocional. Vamos a estar viendo cuál es el objetivo de esta sesión. El objetivo de esta sesión es que nosotros podamos identificar qué es la inteligencia emocional y los elementos que conforman a la inteligencia emocional. No se les olvide que tienen que tomar 2 capturas de pantalla, una captura de pantalla donde salga su rostro y alguna de las diapositivas de la clase donde tengamos los temas, donde estén los temas, y la otra donde estén participando en el chat, ¿vale? Si alguno no puede estar presente, bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que participar en 2 ocasiones en los comentarios en YouTube. Tendría que dejar la primera, que es donde responde la pregunta detonadora, y la segunda donde interactúa con un compañero. Entonces, de esa manera es como se hacen las participaciones, ya sea de manera síncrona o asíncrona. Y bueno, antes de que nosotros podamos iniciar con el tema, vamos a mencionar por qué es importante la inteligencia emocional o por qué surge la inteligencia emocional. La semana pasada, pues, ustedes estuvieron en la conferencia de este señor, ay, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda el nombre de este señor donde estuvimos en la conferencia? Alejandro Casuga. Ándale, efectivamente, de Alejandro Casuga. Entonces, donde él, pues, su tema o toda su conferencia era acerca del liderazgo ejemplar, aprendizaje del Japón, ¿no? Así le llamó. Y hacía una comparativa muy interesante de cómo, pues, se manejaba justamente, pues, toda la parte del ámbito laboral allá en Japón y cómo se maneja acá y de la competencia que hay. Y bueno, él mencionaba muchísimo toda esta parte de la inteligencia emocional. ¿Por qué surge estos grandes temas y comienzan a darle tanto auge? Bueno, todo esto empieza porque los empresarios se empiezan a dar cuenta que pues tienen trabajadores muy buenos, tienen trabajadores que
que son los mejores en programación, los mejores en desarrollar aplicaciones móviles, que son los mejores en todos estos temas, pero que no saben trabajar en equipo, pero que no son puntuales, pero que no son responsables, pero que no son empáticos, pero que no son compañeros, ¿no? Que no tienen el compañerismo. Entonces, los empresarios comienzan a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en las universidades que les muestran y les enseñan a las personas a hacer o a tener las mayores competencias, pero no en este ámbito emocional, ¿no? De pronto se daban cuenta que les faltaba mucha empatía, que les faltaba manejar sus emociones, porque de pronto les decían algo y explotaban o gritaban o había, pues no sé, muchos cuadros de ansiedad, muchos aspectos. Entonces, los empresarios comienzan a hacer como que ese análisis y dicen, bueno, algo está sucediendo, vamos a ver qué está pasando, no es posible que tengamos pues a nuestros empleados de esta manera, no queremos tener líderes, porque pues dentro de las empresas hay líderes, no queremos tener líderes con estas características y bueno, tenemos que saber cómo lo vamos a ir trabajando. Y entonces Daniel bueno, entonces Howard, más bien, Howard Gardner, si nosotros recordamos la semana pasada, Howard Gardner menciona justamente varias inteligencias múltiples. Él decía que una persona no es ni más ni menos inteligente que otra, simplemente tenemos habilidades distintas y habilidades que tenemos que potencializar, ¿no? Eso es lo que manejaba Howard Gardner y ya lo platicamos. Y bueno, la inteligencia emocional surge a partir de esas inteligencias múltiples de Howard Gardner, pero hubo un autor que justamente comienza a decir, bueno, las inteligencias, la inteligencia emocional es el conjunto de dos inteligencias. Y bueno, aquí viene la primera pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe quién es el pionero de la inteligencia emocional? Es Daniel Goleman. Daniel Goleman. Muy bien, Domisi, gracias. Daniel Goleman es el pionero de la inteligencia emocional y él justamente pues comienza todos sus estudios a partir de lo que mencionó Howard Gardner. Imagínense que Howard Gardner estaba ya bien inspirado haciendo todas sus inteligencias, que son creo 8, no sé cuántas son, pero y después ven que empezó a crear las otras 2 de que hablan de la moral y demás. Y pues llega Daniel Goleman y dice, está muy bien, pero ¿qué crees? Las empresas están solicitando este aspecto y entonces yo voy a comenzar a trabajar con lo que es inteligencia emocional. Y juntó dos inteligencias de Howard, que fue ¿cuál? ¿Alguien se acuerda cuáles son esas dos inteligencias que juntó? ¿O sabe cuáles son esas dos inteligencias que juntó? ¿No? Bueno, las dos inteligencias que juntó Daniel Goleman fue la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal de Howard Gardner. Entonces, él comienza a hacer toda su investigación con base en estas dos inteligencias múltiples de Howard. Y entonces, obviamente, las amplía, hace una investigación mucho más exhaustiva y comienza a decir, bueno, la inteligencia emocional tiene que ser interna y externa. Entonces, interna es intrapersonal, donde va a venir de las 5 competencias que él maneja, porque él maneja 5 competencias que ustedes ven aquí en pantalla, de la intrapersonal es autoconocimiento, autorregulación y automotivación. Por eso dicen auto, porque son intra de cada uno de nosotros. Y entonces dice, pero no solamente es con uno mismo, por eso es que manejó también la inteligencia interpersonal, que es la relación con las demás personas. Y aquí manejó él, Daniel Goleman, sus otras dos competencias, que sería empatía y habilidades sociales. Entonces, Daniel Goleman dice, la inteligencia emocional se conforma
de 2 inteligencias múltiples, intrapersonal e interpersonal, y de 5 competencias a su vez, que es autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. Y de esa manera, Daniel Goleman dice, todo esto, si una persona trabaja con todas estas competencias, con las 2 inteligencias, pues va a ser inteligente emocionalmente y va a atender las demandas de las empresas, ¿sí? Entonces, por eso es que surge pues toda esta parte de la inteligencia emocional, ¿vale? Y bueno, aquí la inteligencia Profe, emocional, ¿mande? Perdón. perdón por interrumpirla, pero me dice mi compañero Iván que no lo permite la entrada aquí a la clase. ¿Ya estaba dentro, Iván? Sí, que ya estaba esperando. Acuérdense que a la 1:05 ya no entra nadie, por eso pregunto que si ya estaba dentro Iván. No, eso sí no sabría decirle. A ver, pregúntale, chécale si ya estaba dentro. Si lo sacó a la plataforma, sí le damos el acceso. Si entró después, ya no, porque si no le tendría que dar el acceso también a Diego. Que Diego sí llegó después o no sé. Chéquenle, porfis, Michelle. Bueno, entonces en lo que Michelle le checa, les comentaba en este aspecto que Daniel Goleman pues dice que una persona que es inteligente emocionalmente no quiere decir que es una persona que toda la vida está contenta o que toda la vida está sonriendo o que toda la vida está haciendo chistes. No funciona de esa manera porque la inteligencia emocional no tiene nada que ver con ser simpático. O sea, no es como que, pues los que cuentan chistes ya son inteligentes emocionalmente. No funciona de esa manera, es completamente distinto, ¿vale? La inteligencia emocional es aquella persona que sabe regular y manejar las emociones de acuerdo al lugar en donde se encuentra. Es una persona estratégica en cuestión emocional, ¿vale? ¿A alguien le gustaría compartir su concepto de inteligencia emocional que haya encontrado? ¿No? Nadie. A ver, adelante, Domici. Bueno, yo había encontrado que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también de reconocer la de los demás, y que también esta es la que nos motiva a manejar adecuadamente nuestras relaciones, y pues que también se cree que todos podemos potenciar esta habilidad y también mejorarla. Muchísimas gracias, Domici. Efectivamente, la inteligencia emocional, sí voy para allá, Brandon. La inteligencia emocional, efectivamente, todos podemos irla trabajando, no es como que nada más sea el privilegio para unas personas o que haya sido como algo con lo que nacemos, no es innata. La inteligencia emocional es algo con lo que se va trabajando, es una habilidad que se va desarrollando, efectivamente, y que tiene que ver con nosotros y con los demás. Y bueno, dentro de este tema, se me olvidaba ponerles la pregunta detonadora. Voy para allá porque si no, y eso porque me acordó ahorita Brando. La pregunta detonadora dice, ¿por qué es importante conocer la inteligencia emocional para el ingeniero en sistemas computacionales? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer la para el ingeniero en sistemas computacionales? Entonces, ahí está la pregunta para que ustedes la puedan ir contestando. Perfecto. Y bueno, entonces decíamos que la inteligencia emocional pues tampoco sería darle rienda suelta a nuestras emociones. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo soy muy franca, yo soy muy honesto, ¿no? Y yo digo las cosas como son. No, no puedes decir las cosas como son porque eres un ser racional.
Y no puedes hablar y después pensar. Primero piensas y luego hablas. Así es el proceso cognitivo, no lo digo yo, simplemente así sucede. O cómo es que surgen las ideas. Las ideas surgen en la mente, no surgen en la boca. Por lo tanto, primero tienes que pensar y después de que piensas, tienes que hablar. Tú no puedes decir, esa persona está fea, ejemplo, ¿no? Esa persona está muy fea, nada más porque lo imaginas tú, porque para empezar la belleza es subjetiva. Entonces tú no puedes opinar si alguien es feo, es guapo, es gordo, es flaco, es alto, es bajo o como quieras llamar, porque no puedes hacerlo de esa manera. Una persona que es inteligente emocionalmente, obviamente es una persona que piensa antes de hablar, que sabe cuáles son sus emociones y que las ubica perfectamente. Esas personas que dicen, yo soy muy franca, yo soy muy honesta, yo digo las cosas como son, no, son personas que no piensan las cosas más bien y que no son empáticas y que no tienen habilidades sociales desarrolladas. Entonces, la franqueza no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Eso es solamente un escudo que utilizan algunas personas para poder, en este caso, pues decir que son demasiado honestas, ¿no? Y bueno, decíamos que inteligencia emocional surge a partir de la teoría de Howard Gardner con las inteligencias múltiples, y bueno, esto fue en el año de 1983, ¿no? Cuando justamente Daniel Goleman junta estas dos inteligencias que les decía, que es la interpersonal y la intrapersonal. Y ya la inteligencia emocional la define como la capacidad para resolver problemas y crear productos valorados, al menos en una cultura. Entonces, hay muchos autores que comienzan a hablar acerca de de la inteligencia emocional, porque obviamente pues es un tema de ayer, es un tema de hoy y es un tema de mañana. Quienes tengan hermanitos en la primaria, en la secundaria, quienes tengan sobrinos o conozcan a alguien, se dan cuenta que pues ahorita empezaron a hablar muchísimo acerca del ámbito emocional, ¿no? Que las clases socioemocionales, que vamos a trabajar la resiliencia, que vamos a trabajar la gestión de las emociones. Y bueno, todo esto surge precisamente porque, bueno, ahorita por la circunstancia de la pandemia, que obviamente a muchas personas les están dando cuadros de ansiedad respecto a lo que se está viviendo, pero como tal, las emociones se tienen que trabajar toda la vida, pero no podemos decirle a alguien, por ejemplo, yo no les puedo decir, oye, ¿sabes qué, Abraham? Fíjate que existen lo que dijo Robert Plutchik, ¿no? 8 inteligencias básicas y de ahí son tales. Y ya con eso, pues ya Abraham ya tiene inteligencia emocional. No sucede así. La inteligencia emocional no es una receta, la inteligencia emocional no es algo que te tengas que aprender, porque así te sepas todos los conceptos, puedes no tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional está encaminado justamente al poder practicar la gestión de nuestras emociones dependiendo del lugar donde nos encontremos. Vamos a imaginar un escenario. Imaginemos que estamos en una empresa y que viene un proyecto que pudiera cambiarnos, ¿no? Que pudiera hacer que podamos estar en el lugar donde queramos, en un ascenso, en un puesto muy alto. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Todo está perfecto, vamos a sacar el proyecto, nosotros somos muy buenos para ese proyecto, suponiendo, y ese proyecto vamos a sacarlo, pero nos ponen a trabajar con una persona que posiblemente en el pasado nos hizo daño, ¿no? Posiblemente nos hizo daño de manera individual o de manera laboral, porque pues no necesariamente nos tuvo que haber hecho daño en un ámbito personal. Entonces vamos a imaginar ese escenario. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a trabajar, no vamos a hacer el proyecto, pero si nosotros sabemos que es algo bueno. Entonces, ¿qué sucedería ahí? ¿Cómo vamos a tratar a la otra persona? ¿Podríamos disimularlo? El que nos hizo daño, el sentir coraje, el sentir miedo, el sentir tristeza cuando estamos con esa persona, o simplemente no podríamos. La inteligencia emocional nos ayuda a eso, no a reprimir las emociones, porque no es reprimirlas, no es como que dejemos de sentir, porque eso es imposible. Somos seres humanos y no podemos dejar de sentir. Todas las emociones son positivas, son buenas, pero con medida. Entonces,
Yo no puedo decir, pues está esa persona, pues yo no voy a trabajar con ella. Al final me están pagando por hacer ese proyecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar siempre en el objetivo. Y eso me va a ayudar muchísimo. Pensar en el objetivo y que no importa con quién tenga que trabajar o quién tenga que estar al lado mío, yo tengo que sacar el trabajo. Así sea la peor persona, la que no me caiga bien, la que me haya hecho mucho daño, la que no tolere, la que no esto, porque es válido no tolerar personas. Pero entonces no puede ser un impedimento para que yo pueda tener para que pueda sacar mi trabajo. Entonces, precisamente la inteligencia emocional es que yo tenga esa capacidad de poder manejar mis emociones, pero sin importar absolutamente la otra persona, el lugar o las circunstancias en donde se esté llevando el objetivo para poder alcanzar las metas. Entonces, aquí en este caso, lo que yo tengo que hacer es gestionar mis emociones y tratar de regularlas, que esa emoción de tristeza, de enojo, de lo que sea, ni aumente, porque si aumenta, obviamente no es lo mismo estar molesta a estar furiosa. Entonces, en furiosa puedo accionar, puedo golpear, puedo gritar, ¿sí? Pero si yo estoy nada más molesta, no pasa nada, está regulada esa emoción. Y yo no puedo decir, no, pues la tristeza, si yo dejo que la tristeza baje, puedo caer en una depresión. Entonces tampoco es bueno que las emociones ni bajen ni suban, estén estables. Eso es lo importante. Y bueno, dentro de la inteligencia emocional, hay dos autores que también se dedican a esta investigación, que es Peter Salovey y John Mayer. Estos dos psicólogos norteamericanos, desde 1990, hicieron la propuesta también del modelo de inteligencia emocional. Digo, también lo hizo Daniel Goleman, que él es el pionero, o sea, ahí sí no hay más, porque él es el primero que sacó todo este show. Pero después de él, pues hubieron más autores, porque obviamente, pues es algo que están solicitando las empresas de manera urgente, que todos los universitarios, que todas las personas cuenten con inteligencia emocional, porque no les sirve de nada un empleado que sea el mejor programador, el mejor en base de datos, el mejor en desarrollo de aplicaciones móviles o lo que sea, si no sabe trabajar en equipo, si a la primera se deprime, si a la primera que le dices algo grita o se va a los golpes con alguien, o sea, no sirve de nada tener esa persona si no tiene un control de sí mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que checar, que tengamos control de sí mismos y que también podamos apoyar a las demás personas. Hace rato nos decía su compañero Domisi, ¿no? Lo importante es, Miss, que no solamente sea con nosotros, sino también con las demás personas, efectivamente. Por eso es que Daniel Goleman mencionó tal cual, intrapersonal e interpersonal, es decir, tanto soy importante yo como son importantes las demás personas. Y dentro de esto, estos dos autores hicieron marcaron mucho lo que son las inteligencias personales de Howard Gardner y organizaron 5 competencias principales. Estas 5 competencias principales pues tienen que ver con las primeras que mencionamos. Ahorita vamos a ver la relación. La primera es el conocimiento de las propias emociones, que sería el autoconocimiento, ¿no? En autoconocimiento, pues, ¿qué es? Conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante que me conozca? Porque yo tengo que saber qué me pone feliz, qué me pone triste, qué me pone enojado, qué me pone con melancólico. Es decir, yo tengo que saber perfectamente cómo me pone cada circunstancia y en qué momento se puede salir de control, porque eso es importante. Decía Robert Plutchik en su flor o en el esquema que él maneja de las emociones, él mencionaba las 8 emociones básicas y mencionaba justamente la intensidad. Mayor intensidad significaba que esa emoción pues obviamente estaba mucho más marcada. Menor intensidad, esa emoción estaba más liviana, ¿no? Pero como decíamos hace rato, la tristeza con menor intensidad se convierte en una depresión. Yo no puedo estar depresiva, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenerla estable. ¿Yo puedo sentir tristeza? Claro que sí, pero no caer en una depresión. ¿Yo puedo estar feliz? Claro que sí, pero no caer en el éxtasis. Porque ¿qué pasa cuando una persona está sumamente feliz? Dicen los abuelitos, ¿no?
No tomes decisiones ni cuando estés feliz ni cuando estés triste. Cuando estás feliz no alcanzas a ver y cuando estás triste también no alcanzas a ver o todo lo que está alrededor, solamente te basas en tu felicidad, lo mismo que cuando estás triste, no alcanzas a vislumbrar todos los escenarios. Por eso es de que siempre es importante que cuando se tome una decisión cuando estamos nosotros tranquilos, cuando no tenemos una emoción ni muy intensa ni muy baja, sino cuando estamos estables emocionalmente. Ustedes no pueden, por ejemplo, si alguien llega y le dice su novio o novia, ¿no? Vamos a casarnos. Ok, es una decisión compleja porque implica un cambio en la vida de las dos personas. Y no puedes basarte nada más en el día de hoy que se la pasaron muy bien para decir, sí, vámonos a casar ya porque hoy estuvimos genial, cuando llevan 5 años peleando. O sea, no puede ser así, o 10 o 15. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar cuando no estemos ni tan feliz ni tan triste. Tenemos que estar estables emocionalmente para la toma de decisión, ¿no? ¿Qué pasa también si alguien llega y nos dice, oye, fíjate que en Canadá hay un trabajo muy bueno y entonces tú dices, van, me voy, adelante, pero piensa en las circunstancias, en todos los escenarios, las consecuencias. Si ya lo pensaste y tomaste la decisión, vete, no hay problema, todas las decisiones tenemos que arriesgarnos, pero siempre hay que pensar en todos los posibles escenarios. El punto número 2, la capacidad de controlar nuestras emociones. Decíamos hace rato, gestionar las emociones no es suprimirlas, no es como que dejemos de sentir tristeza, no es como que dejemos de sentir enojo, no funciona de esa manera. La capacidad de controlar nuestras emociones va más relacionado con el que nosotros podamos tranquilizarnos y regular esas emociones. Cuando yo sepa que mi emoción está pasando a una intensidad mayor o está bajando a una intensidad menor, es momento en el que yo tengo que saber cómo volverla estable esa emoción. Pero si yo no me conozco, no voy a saber. O sea, ahí es lo importante. Yo no puedo regular o manejar una emoción que no conozco. Por eso, aquí sí hay que irnos en orden. Yo no me puedo ir al punto 2 si no conozco el punto 1. Si yo no me conozco, si ustedes no saben qué los pone felices, tristes o enojados, menos van a saber cómo regular cada una de esas emociones. Es importante que vayamos trabajando con nuestras emociones, que sepamos hoy qué te hizo enojar, por qué te enojaste, qué fue lo que te detonó ese enojo. Mañana, ¿qué te hizo feliz? ¿Por qué estuviste feliz? ¿Qué te hizo detonar esa felicidad? Lo importante es eso, que aprendamos nosotros a identificar nuestras emociones. Hay personas que llevan un diario de las emociones. ¿Y por qué lo llevan? Precisamente porque es importante que sepamos qué emociones estamos teniendo en un día, cuáles son las que tenemos con mayor regularidad, es decir, cuáles son las emociones que tenemos constantemente y cómo poder manejarlas. Para eso es el controlar las emociones. El siguiente es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos. Si yo no me puedo motivar, no todo el tiempo van a estar ni mis papás diciéndome, oye, échale ganas, fíjate que tú eres el mejor, no te preocupes, hijo. No siempre van a estar los papás, ni van a estar los tíos, ni los primos, ni los maestros, ni el tutor, ni quien sea que les dé ánimos, ni el novio, ni la novia. Nunca no van a estar. Tenemos que tenernos a nosotros mismos. Esa automotivación. Yo tengo que saber perfectamente cómo motivarme. De que hoy no me fue bien, ok, hoy no me fue bien, ni modo. Mañana será un nuevo día, mañana me va a ir mejor. Mañana tengo que aprender del error que hoy cometí. Hoy me levanté tarde porque me desvelé en la noche y entonces hoy me voy a dormir temprano para mañana levantarme más temprano y tener una mejor actitud en mis clases. Eso es lo que tenemos que hacer. Las personas que se saben motivar a sí mismos son más productivas y más eficaces, que es lo que busca una empresa. Al final, eso es lo que busca una empresa. Y si ustedes quieren ser empresarios, eso deben de buscar. Entonces, nosotros debemos de tener esa capacidad de motivarnos a nosotros mismos. El punto número 4, reconocer nuestras emociones.
reconocer las emociones ajenas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos empatía, pues obviamente tenemos una conciencia de nosotros mismos y de los demás. Sabemos que las demás personas también tienen emociones, también sienten. No quiere decir que hay que poner primero a la otra persona antes que nosotros. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí es importante que nosotros tengamos la capacidad de poder entender que las demás personas sienten y tienen necesidades. Decía este señor Kazuga justamente en su conferencia, decía él hizo un estudio, o en una de las empresas donde trabajaba, hicieron un estudio de cuántas personas tenían automóvil y cuántas personas justamente no tenían y vivían cerca, ¿no? Y entonces dijo él, ¿qué es lo que hacían? Quienes tenían automóvil, se les pagaba la gasolina. ¿Para qué? Para que pudieran darle un ride y traer de manera diaria a las otras personas. Y de esa manera ayudaban a uno y ayudaban al otro. Ser empáticos, ser compañerismos, ser compañeros, tener compañerismo, trabajo en equipo, sinergia y demás. Es importante hacerlo. Y de ahí llegamos al punto número 5 y último, que es el control de las emociones. Perdón, el control de las relaciones o bien las habilidades sociales. Aquí, ¿qué es? Que nosotros sepamos que vivimos dentro de una sociedad y que por lo tanto nosotros debemos y necesitamos de los demás para poder subir, para poder mejorar, para poder tener éxito, para poder saber pues quiénes son líderes, quiénes son auténticos, quiénes tienen esa popularidad, esa eficacia interpersonal. Entonces, pues a esto se refiere justamente la inteligencia emocional, pero bueno, van a decir, maestra, entonces ya con todo lo que dijo voy a ser inteligente emocionalmente. No, no porque, ¿qué crees? Fíjate que no porque nos sepamos, como les decía hace rato, todas las definiciones, ya con eso va a ser. Entonces, aquí vienen 4 tips de cómo poder mejorar mi inteligencia emocional, que es algo de lo que hemos estado platicando. El punto número 1, pensar en las reacciones. Yo siempre tengo que pensar cuál sería la reacción de la otra persona si la trato bien, si la trato mal, si le grito, si le digo una mala palabra, si le falto al respeto, si no se lo falto, ¿cómo va a ser la otra persona? Yo siempre tengo que pensar en todos los escenarios antes de poder tomar una decisión. Por eso es que les decía que esas personas que dicen, yo soy muy franco y digo las cosas como son, nada que ver, eso no existe. Esas son personas que justifican su falta de inteligencia emocional. Por eso siempre es importante pensar en las reacciones antes de escribir un mensaje. Piensen bien lo que quieren dar a conocer. El punto número 2 es ver las situaciones como un desafío. No todo me va a salir bien, desafortunadamente. A veces me va a ir mal, sí, pero todo es un reto a poder afrontar. No me tengo que dejar caer por las circunstancias. Hoy no me fue bien, hoy reprobé, hoy pasó esto. No te preocupes, mañana puedes continuar y siempre vas a encontrar una solución. Pero velo todo como un desafío y como un reto y no te hagas la víctima ante las circunstancias. ¿Cuántas personas dicen, es que el maestro no me quiere, es que no hubo colectiva, es que esto, es que el otro? El chiste es que todos tienen la culpa menos nosotros mismos. Hay que ser muy responsables de nosotros, ¿vale? Posteriormente, el punto número 3 y penúltimo, modifica tus emociones. Esto es muy, muy importante. Recuerden que en este caso las personas que son inteligentes emocionalmente tienen la habilidad de controlarse, de regular sus emociones, de no caer en la ansiedad, de no caer en depresión, de no caer en todas estas ya enfermedades, porque ya se consideran enfermedades todos estos aspectos emocionales cuando están ya muy, muy intensificados. Entonces, esas son las sugerencias que se les están haciendo. Y la última, yo espero que ya todos hayan tomado su fotografía, porque esa es la última diapositiva, es ponerse en el lugar de otro, ¿vale? Siempre hay que ser muy empáticos, hay que saber que las demás personas sienten, que también hay otra persona detrás de ese monitor, detrás de ese teléfono, detrás de todo esto, y que siente y que pues también debemos de pensar en ellos y en ellas.
Si yo tengo un buen manejo emocional, no me voy a salir de control o difícilmente me saldré de control, pero es algo que tengo que practicar diario. Y con esto, chicos, hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Para la siguiente sesión les pido por favor que lean algo acerca de la inteligencia intrapersonal, intra dentro de y sus elementos. De hecho, si encuentran las competencias estaría genial, ¿vale? Para que podamos participar. El día de hoy en esta clase solamente se lleva la participación Domici, ya no es necesario que subas tus 2 evidencias Domici, porque pues ya te va a aparecer la calificación de esta actividad, ¿vale? Todos los demás suben sus 2 evidencias fotográficas, ya está el espacio para que las suban y puedan enviarlas. Se van a entregar esta semana una infografía en Canva o en Pictochart, cualquiera de las 2 opciones que lo puedan trabajar acerca de la inteligencia emocional con las 5 competencias que estuvimos viendo cada una de ellas y los 4 tips de cómo mejorar nuestra inteligencia, ¿vale? Cualquier duda o situación estoy para servirles. También les va a aparecer un test que hay que resolver. Entonces son 3 actividades, 2 para el jueves y 1 para el viernes. No se les olvide que la siguiente semana hay examen y cualquier duda o situación tenemos nuestros distintos espacios. De igual manera, tarea 55%, participación en las sesiones 15 y el examen 30%, lo cual nos da un total de 100. No se les olvide, nuestro primer medio de comunicación es el WhatsApp, el segundo es el correo electrónico y el tercero es la plataforma. Pues muchas gracias, chicos y chicas. No sé si tengan alguna duda o situación hasta este momento. ¿No? Perfecto, pues muchas gracias y nos estamos viendo la siguiente sesión. Bye, bye. Hasta Hasta luego, luego. profe. Adiós, adiós. Cuídense mucho.